Bendiga, hermanos. Nos la podemos quitar, pero es mejor tenerla puesta todavía, porque el decreto no ha quitado la enfermedad. Así que seguimos orando para que sea el Señor el que se lleve la enfermedad y podamos volver a ser quienes Él quiere que seamos. Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones de parte del Señor, porque Él es el que nos da la gracia de su bendición. Y tenemos que ser agradecidos por cada soplo que llega a nuestros pulmones, cada alimento que Él nos provee, cada cuidado que nos da. Tenemos que ser agradecidos. Quisiera, por favor, que buscáramos en Génesis capítulo 6. Vamos a leer ahí unos versículos y luego pasamos a Lucas capítulo 16, donde leeremos también otros versículos. Génesis 6, versículos 5 y 11 a 13. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vamos ahora a Lucas capítulo 16, versículos 9 a 13. Lucas 16, versículos 9 a 13. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oramos, Señor, sabiendo que al acudir a ti, cuando lo hacemos de corazón, cuando te buscamos con nuestros corazones sedientos de ti, necesitados de ti, y a veces, Señor, siendo incrédulos aún, en tu misericordia tú nos escuchas. Gracias porque tu favor se extiende cada día, porque fidelidad es tu nombre, porque eres el que siempre, siempre miras, atalayas, enseñas, indicas, corriges, adviertes, exhortas, para que nuestras vidas caminen conforme a tu diseño, que es el diseño perfecto y el diseño que trae a nuestras vidas bendición y vida eterna. Hoy en la mañana, Señor, te agradecemos una vez más por cada bendición que hemos recibido hasta esta hora y por cada bendición que hemos recibido durante la semana pasada y hacia atrás, hasta el momento de estar en el vientre de nuestras madres. Tu cuidado nos ha traído hasta aquí. Te pedimos que seamos siervos fieles y siempre agradecidos. Solo tú conoces las necesidades que hay en cada corazón en esta mañana. Y como estamos en tu casa, aprovechamos para pedirte, Señor, que tú seas el que traigas por tu espíritu o sigas trayendo lo que es necesario, En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La historia que aparece en Génesis capítulo 6, los versículos que estuvimos leyendo, inmediatamente nos colocan delante de uno de los relatos que Dios entregó directamente a Moisés. La creación, todo lo que es Génesis, fue diseñado por Dios, fue entregado por Dios. Dios le comunicó a su siervo Moisés estas cosas. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios es fiel, porque Dios le llamó a Moisés siervo fiel y porque Cristo aseguró que la creación había sido
un acto de Dios. Dice, está en las Escrituras. Y eso quiere decir, estaba avalando el que Moisés había recibido lo que era de Dios y él lo había transmitido como Dios lo quería. Estas cosas sucedieron, dice la palabra, y dice ahí en Génesis 6, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y cuando, Dios observó un comportamiento que se había hecho generalizado, que había sido implantado por el hombre mismo, las mujeres, los hombres, y que eso había abarcado de tal forma la cultura de ese tiempo, que Dios ve y dice, Dios ve y piensa, Dios ve y anuncia qué va a hacer. ¿Qué fue lo que Dios vio? En el versículo 5 dice, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. El ejercicio de la maldad, por supuesto, era algo que se hacía continuamente, eso es lo que quiere decir. Toda la tierra que Dios había entregado para que el hombre fuera su mayordomo había sido tomada bajo el dominio de la maldad. Y el ser humano se había entregado al mal. Cuando eso ocurre, pasan muchas cosas que Dios quiere que nosotros atendamos y pongamos atención en el día de hoy, por la correlación que vamos a ver en la actualidad. Dice la palabra de Dios que ese hombre al que Dios encargó de hacer las cosas conforme a su voluntad, se hizo cargo de la creación, pero para dañarla, para trastornarla, para corromperla. El próximo párrafo o frase que hay ahí en el versículo 5, lo voy a ir diciendo de manera fracturada, que toda intención de los pensamientos de cada corazón era solo hacer el mal. Y eso nos coloca ante una situación sumamente compleja, porque está diciendo que las motivaciones y los propósitos que cada persona, está diciendo cada corazón, cada persona, los propósitos, las intenciones, las motivaciones estaban enfocadas en hacer daño. Así que había un cúmulo de maldades que se sumaron en ese momento, y como eso la cultura tiene ese efecto que nos sumerge en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se acostumbra a hacer, y según vamos creciendo en ella, vamos absorbiendo esas cosas. Nos parecen normales, naturales, no nos afecta, porque nuestro entendimiento y nuestra ética, lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, se va insensibilizando. Sigue diciendo la frase en el versículo 8, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y eso significa que la atmósfera mundial era una atmósfera peligrosa. Había violencia. Las personas no resolvían las cosas con un carácter de paz, sino que había continuamente una agresión. Las personas ellas mismas se convertían en instigadores de agresividad. Y eso es sumamente peligroso cuando una sociedad está teñida, está marcada con esas cosas. El versículo 12 dice, y vuelve a decir, y miró la tierra Dios, y aquí que estaba corrompida, y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que Dios ve, y esto lo hace 2 veces, es una pausa, son esas pausas que Dios nos enseña en su palabra, en la historia. Dios ve algo, empieza a advertirlo, empieza a señalarlo, y pasa tiempo y no corregimos, y vuelve Dios y mira cómo siguen las cosas. Y cuando ve que aquello llega a un punto en que ya es imposible continuar o dejar al hombre, al ser humano que siga así, entonces Dios interviene. Dice que toda carne estaba corrompida y había dañado su propósito en la tierra. Un diccionario bíblico dice acerca del vocablo corromper, dice, significa daño y destrucción. La idea apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo porque ha perdido su razón de ser. Cuando algo se corrompe, lo que sigue es tarde o temprano la destrucción. Ese es el grave problema de cuando las cosas se corrompen, que lo que va a seguir adelante es que lo que creamos nos va a consumir, nos va a dañar. Recuerde la frase continua de la palabra que nos enseña que nuestro pecado es el que nos alcanza.
Después que tocamos el pecado se empieza a ser un corredor detrás de nosotros, un atleta enorme. Y llega el momento en que nos abraza, nos destruye, nos carcome. Con estos pensamientos es necesario que nosotros entendamos claramente que el corazón se mueve por las intenciones que tiene. Y que el Señor nos ha dicho que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además, como si no fuera suficiente, perverso. Y Dios hace la gran pregunta: ¿y quién lo conocerá? Y responde de inmediato: yo, el Señor. Así que cuando Dios habla del corazón tenemos que hacerle caso, porque el Señor conoce nuestros corazones más que nosotros mismos. Entendamos lo que Dios acaba de decir. Y esto que voy a decir, esto que voy a poner en orden, nos va a ayudar a comprender más qué es lo que Dios estaba diciendo cuando habló a Moisés acerca de esa situación, esa atmósfera socialmente corrompida que existía en los tiempos previos, en los tiempos en que Noé estaba. Dice: hacer siempre el mal se convierte en una costumbre. Cuando nos acostumbramos al mal, eso fluye sin que nosotros ni siquiera tengamos que pensar que lo vamos a hacer. Habituarse a hacer el mal congela el corazón. Escuchemos bien. Habituarnos a hacer el mal va a congelar nuestros corazones. Un corazón congelado es reflejo simplemente de esa frase tan perfecta que describe la palabra en 1 Corintios 13, que dice: no tengo amor. Si hago todas estas cosas y no tengo amor. Y lo repite varias veces en los primeros versículos de 1 Corintios 13. No importa si parece que tengo amor, el asunto es si tengo amor. Y eso se refleja por nuestra manera de ser, no solo de decir, sino de hacer. Lo que consiste, lo que da consistencia, mejor dicho, al amor es nuestra actitud, nuestros comportamientos, nuestras conductas. Sin amor, el corazón pierde su propósito, es decir, sin amor el corazón se corrompe. Atención, que este mundo nos enseña lo contrario. Se entiende que si yo amo, todo está bien. No, es si amamos como Dios nos creó para que fuéramos capaces de amar. Son dos cosas muy diferentes. Y el pecado nos ha corrompido, de forma que en este tiempo, si yo amo, aunque sea el amor más egocéntrico, más ególatra, eso vale, porque vale para mí. Eso es lo que se nos ha enseñado durante décadas. Si el amor pierde su propósito, hay efectos inmediatos, muy pero muy contundentes. Y es que el aumento de la maldad y la violencia crece. No solo en mí, no solo en la gente que vive conmigo, no solo en las personas de mi vecindario, no solo en la ciudad, crece. El pecado tiene la capacidad de aumentar de manera geométrica. No es un poquito que crece, contamina como lo hace la levadura e infla la masa. Por eso es necesario entender, que si aumenta la violencia y aumenta la maldad, si nos hemos corrompido, viene el juicio de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña continuamente. Por eso llama la atención a nuestras vidas y nos pide que hagamos caso, que no tomemos a la ligera cuando Él nos está diciendo, el camino que llevas no está bien. Que entendamos que es una advertencia de misericordia que sale del corazón de Dios para que no sigamos un camino torcido, porque todo lo que se tuerce pierde su propósito y Dios no quiere que nos corrompamos. Entendamos esto, el vínculo corazón y mente, el vínculo que hay con el corazón y la mente, corazón y mente con malas intenciones, es igual a maldad en aumento, y maldad en aumento es igual a corrupción y a violencia. Como quiera que lo veamos, hace daño. Como quiera que querramos vivirlo, estamos comprometidos con nosotros mismos caminando hacia el mal. Desde el principio, hermanos, esto es triste, desde que el ser humano pecó, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. El ser humano se ha dedicado a ser una persona corrompida y esa corrupción lo lleva al soborno y a cualquier clase de pecado.
Y ese pecado siempre Dios dice, cuando llegue a su colmo, yo actúo. Les voy a dar tres ejemplos rápidamente. Dios le reveló a Enoc. Ustedes saben que Enoc es séptimo desde Adán, dice la Biblia. Es decir, estaba recientito, era un familiar muy cercano a Adán. Y dice, ¿qué le reveló? Y voy a leerlo. Que vendría con millares de sus santos a ejecutar juicio sobre todos los impíos por las malas obras y las cosas ofensivas que habían dicho contra Dios. Lo puede encontrar en una carta de una hoja que está antes de Apocalipsis, que se llama Judas. Ahí lo dice. Que en el principio, antes de que Dios sacara a este hombre, Enoc, de la tierra, dice, se lo llevó Dios porque anduvo con Dios, Dios se lo llevó. Dice, antes de eso le dijo, un día vendré con millares para hacer juicio contra los impíos. Segundo ejemplo, Dios le anunció a Abraham, Génesis capítulo 15, dice que Dios, después de una visión o una revelación que le da a Abraham, de hacer un pacto con Abraham, le dice, tu pueblo, los descendientes de ti van a estar 400 años en el lugar que los va a esclavizar, hasta que la maldad de los amorreos suba a su colmo. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, Abraham no tenía ni siquiera a Isaac. Y le está diciendo, después que lo tenga, van a pasar 400 años en el lugar donde van a estar esclavizados. Y entonces llegará la maldad de los amorreos a su tope. Yo quisiera que eso lo entendiéramos, hermanos. Dios está diciendo, yo soy eterno y yo conozco cuántos años, con cuántos días, con cuántas horas, con cuántos segundos llega la maldad a un lugar, porque Dios conoce el corazón y sabe lo que hay después de ti y de mí. Dios anunció a Abraham eso, y así mismo dice la Biblia, y el día que se cumplió, Abraham salió de la tierra de esclavitud a la tierra que Dios le iba a dar. Tercer elemento que voy a anunciar. Cuando los ángeles fueron, porque Dios los había mandado a destruir a Sodoma y Gomorra, dice la palabra, que le dijeron a Lot, prepara todo, sal de aquí, busca a todos los que tú conoces si quieres que se salven, porque Dios va a destruir esta tierra. Dios anuncia. ¿Pero por qué lo hace Dios? Por misericordia. ¿Pero a quién nosotros le ofendemos? A Dios. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, Él extiende el avisarnos que no andamos bien para corregirnos. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere hacernos daño. Pero cuando las cosas llegan al colmo, entonces tiene que ocurrir. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él tocó este tema. Y el tema que estamos hoy, o hemos empezado ya a desarrollar, es que Dios y su ungido nos revelan acerca de la corrupción y de sus consecuencias. Cuando Cristo estuvo en la tierra, una de sus parábolas fue referida directamente a la corrupción. Y por eso leímos Lucas 16 y les pido por favor que vayamos allá nuevamente. Cristo hace una parábola. Y antes de que veamos la parábola, así a gran escala, yo quiero que nosotros entendamos esto. Dice allí la palabra que Cristo empezó diciendo, dijo también a sus discípulos. Esta parábola que Cristo va a hacer está dirigida especialmente a sus discípulos. Por lo tanto, había un interés especial en el Señor de que sus discípulos comprendieran lo que Él quería enseñarles. Porque estamos hablando de discípulos y los discípulos son aquellos, o somos aquellos, que hemos decidido aprender de nuestro Maestro, entender cómo piensa, desear que eso ocurra en nuestras vidas para parecernos lo más posible a nuestro Maestro. Cristo le está hablando a personas que han tomado la decisión de caminar junto a Él para aprender de Él. A esos discípulos el Señor les envía esta parábola. Y la enseñanza que el Señor quería mostrar, el relato que quería mostrar, tenía como protagonista a un administrador de una empresa, que ese administrador había invertido
cuál era el propósito para el cual se le había contratado, y dice la palabra de Dios que derrochó los bienes del dueño. Hizo lo que hace muchísima gente, por eso estamos hablando desde el principio. La corrupción nos desvía. La corrupción del corazón desviado va a provocar corrupciones materiales. Cristo está haciendo la parábola para que sus discípulos la aprendieran, sobre todo ellos. Cuando este hombre, el dueño, que era muy rico, se enteró de lo que había pasado, hizo 4 cosas. Quiero, por favor, que las veamos, están ahí en el capítulo. Solo la estoy poniendo en forma de lista para que se grabe más a nuestra enseñanza hoy. Dice que lo llamó. Le dijeron, mira, fulano está haciendo esto, es un desastre lo que ha hecho con tus bienes, y dice que él lo llamó. La segunda cosa que hace fue que lo confrontó con la denuncia que había recibido y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Lo tercero que hace es pedirle que preparara un informe contable detallado de su administración. Le dijo, rinde cuentas de tu administración. Y lo próximo que le dice, el punto 4, es que le anuncia que ya no va a trabajar más con él. Y le dice, no puede ser más mi mayordomo. Así que de un desastre, lo que va a ocurrir al final es un despido. Ahora, llama la atención poderosamente lo que este hombre hace. Hermanos, yo quisiera que el Señor me diera hoy el tiempo para poder explicar esto y lo que sigue, y entender que cuando Cristo hizo ese llamado a sus discípulos, a lo que tú y yo hoy somos conocidos como la Iglesia de Dios, estaba anticipando Cristo lo que podría ocurrirle a cualquier discípulo en cualquier época. Ahora yo quiero que por favor veamos esto. Este hombre es despedido, se le pide que rinda cuentas, y este hombre a mí personalmente me llama la atención increíblemente lo que pasa. Miren las reacciones. Este hombre que ha recibido esa advertencia y que tiene esa responsabilidad, él no negó lo que había hecho. Él oyó lo que le dijo su jefe, pero él no lo negó, cosa buena. Sin embargo, no se arrepintió. Ese hombre no pidió perdón, ese hombre ni siquiera hizo lo que muchos hacemos, excúseme, lo siento, pero tenga paciencia. No. Él simplemente oyó lo que le dijeron. Su corazón estaba tan corrompido que no había nada de sensibilidad. Y miremos ahora en lo que se enfoca, porque la única preocupación de este hombre era, ¿cómo ahora puedo hacer para que a mí me siga yendo bien? Atención, ahora ¿qué estrategia puedo sacar para que me siga yendo bien? Aunque le había ido bien con lo que no era de él. Pero entendía que esa era la forma de vivir esta vida. ¿Y qué es entonces lo que hace? Dice, ¿qué haré? Se hace la primera pregunta. Pues mi Señor me quita la administración. Y escuche ahora, no tengo fuerza para cavar y me avergüenza mendigar. Este hombre realmente tiene problemas, porque él no pensó en otro trabajo, sino buscó el extremo de un trabajo sumamente que hay que hacer un esfuerzo enorme. Y dice, yo no quiero cavar un pico, pero tampoco quiero mendigar, otro extremo. Este hombre tiene un trastorno en su forma de pensar. Y dice, ya sé lo que haré, para que cuando me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Para que cuando llegue el decreto físico, la materialización de que me han dicho que ya perdí el trabajo, a mí me siga yendo bien. ¿Y qué es lo que este hombre hace? A eso que ese hombre hace, Cristo le llama, que el dueño de la empresa le llamó astuto. Y a veces nosotros creemos que la astucia es una cosa buena. La astucia siempre tiene un componente malo. Porque estamos usando nuestra sagacidad, nuestra inteligencia, nuestras destrezas, pero usándolas para lograr algo personal. Así que el egoísmo está centrado en este hombre. Lo que él quiere es seguir viviendo bien, no importa lo que pase. Él ni siquiera ha pensado. Y a mí me llama la atención porque este hombre habla, escuche, y nunca estuvo en su mente la posibilidad de que este señor lo despidiera del trabajo y lo mandara a la cárcel. Y eso quiere decir que estaba acostumbrado a la impunidad. Yo voy para afuera, yo voy a hacer lo que voy a hacer, y yo sigo, yo resuelvo, a mí no me pasa nada.
¿Qué fue lo que este hombre hizo? Dijo, ya sé. Llamó a todos los deudores, supongo que hizo citas para eso. Se sentó delante de ellos, le presentó la factura y les dijo, firma aquí. Firma nada más, que nada más debe esta cantidad. Y le bajaba la cantidad de la deuda que tenía ante el Señor. No solo lo había desfalcado, sino que seguía desfalcándolo. Así que este hombre tenía otro problema. Quería vengarse del dueño. Esa es una forma de venganza. Irle quitando lo que tenía y más y más y más. Y dice el Señor que este hombre logró, y sus deudores, los deudores del dueño, se sentaron y firmaron. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Que eso se consideró para ellos, me están dando una oportunidad, voy a pagar menos. Y el que es sobornado se convierte en un deudor para siempre del que lo sobornó. Atención. Ese que firmó, me bajaron de 100 barriles, me bajaron X cantidad, recibe un, entre comillas, favor, y ese favor se lo debe a aquel que lo acaba de corromper. Por lo tanto, para siempre será su deudor. El otro tiene un expediente en su mano. Por eso el hombre dijo, voy a hacer esto y me van a tener que recibir en sus casas siempre. Yo voy a seguir siendo un hombre bien atendido. Corrupción. Para evitar pagar algo. Para que nos bajen la deuda. Para que nos acomoden el precio. Porque el otro gana demasiado y a mí tiene que bajar. De alguna forma yo tengo que beneficiarme. Eso se llama corrupción. Y yendo a Génesis dice que la corrupción era en la tierra tan alta que todo el mundo estaba forzando, violando. La gente estaba capacitada para hacer el mal. Ayer y hoy la palabra nos enseña, y Dios lo enseña, que la corrupción ha copado el ser humano y el mundo entero a través de los siglos. Y yo quiero solo traer hoy una constancia de eso. Quiero que veamos hoy, y voy a hablar de una institución que no es cristiana, para nada, pero se ha dedicado durante varios años a hacer un reporte mundial que se llama Índice de Percepción de la Corrupción. Y esa institución va por el mundo entero, empieza con los gobiernos para ver cómo ese año de ese gobierno estuvo hecho, si estuvo hecho bien o estuvo hecho mal. Si hay mucha corrupción en ellos y en la nación. Yo voy a leer primero la declaración, cómo ellos se identifican. Y después le voy a poner aquí una imagen. Escuche bien. La declaración dice, esto se llama Transparencia Internacional, dice. Transparencia Internacional es un movimiento global con una visión. Su visión es un mundo en que los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrollen sin corrupción. Atención, qué buena visión es esta. Dice allí, a través de más de 100 capítulos en el mundo entero, representaciones y una secretaría internacional en Berlín, encabezamos la lucha contra la corrupción para convertir esa visión en realidad. Esta gente está luchando para que en el mundo no haya corrupción. Los resultados que publican anualmente, como dije hace un rato, se llaman Índice de Percepción de la Corrupción. Y en este caso, vamos a citar el que corresponde al año 2021, que salió en el 25 de enero de este año en Berlín. Es decir, esto es reciente, están haciendo un reporte del año pasado. Atención, por favor, a mirar o a ir para acá. Dicen ellos, 2 años después del inicio de la catastrófica pandemia del COVID-19, el índice de percepción de la corrupción advierte que el nivel de corrupción se encuentra estancado en todo el mundo.
en todo el mundo. A pesar de sus compromisos sobre el papel, está hablando de los países, a pesar de su compromiso sobre el papel, lo que han firmado ellos, los gobiernos con esta entidad, 131 de los países no han registrado, 131 de los países no han registrado ningún avance significativo en la última década. Y este año, es decir, el 2021, 27 países se encuentran en el nivel más bajo de su trayectoria. No solo están estancados 131, sino que 27 de ellos han bajado. Dice, al mismo tiempo, y atención a esto, los derechos humanos y la democracia se ven amenazados en todo el planeta por la corrupción. Siguen diciendo, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ustedes no oyeron, yo lo voy a leer otra vez. Entre ellos, esos 23 países, algunas economías avanzadas, como Australia, Canadá y Estados Unidos, han decaído en su índice. Dice, este último, es decir, Estados Unidos, ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez desde el 2002. Sigue diciendo, y muestran, y ahora les voy a mostrar en un momentito, 180 países del mundo están registrados como participantes de esta empresa, este deseo, esta visión de que en el mundo no haya corrupción. Y estos 180 puntos, esos 180 países tienen 180 puntuaciones, cada uno, más corrupto, menos corrupto, medianamente corrupto, etc. Cada puntuación de esa va desde la corrupción más elevada hasta la corrupción inexistente o casi inexistente. ¿Qué es lo que esta gente nos está diciendo? Resumen. Que existe un estancamiento real en el mundo entero de cara a la corrupción. Que los esfuerzos que se han hecho no han sido válidos. Que las inversiones que se han hecho no han resultado. Que han recibido colaboración, pero ellos no han respondido. Hay corrupción en el mundo entero. Y que aquellos países que se decían no eran corruptos por la cantidad de dinero que tenían, empiezan a decaer. La corrupción ha entrado a ellos. Por lo tanto, lo que está diciéndonos esta gente es que son casi ínfimos los resultados para lograr que el mundo entero quiera dejar la corrupción. Lo subrayo. El mundo no cristiano está diciendo que el mundo en general se resiste nos resistimos a ser personas rectas, íntegras, transparentes, que nos resistimos, luchamos por no alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, yo quiero que usted vea ahora el mapa que ellos han publicado para el año pasado. Todo lo oscuro que ustedes ven son los países más corrompidos. Los amarillos y un tonito más amarillo son los países que todavía se mantienen con cierto nivel de limpieza dentro de sus administraciones. ¿Qué es lo que está diciéndonos este grupo de personas que no son cristianas? Que el corazón humano insiste en hacer maldad. Que lo que Dios nos está anunciando desde el principio se cumple hasta el día de hoy.
Y que no importa cuánta tecnología, cuán superiores nos sintamos, cuánto alardeemos de nuestros logros, el corazón sigue siendo el mismo. Y hoy se sientan millones de personas, como lo hizo aquel siervo, aquel administrador, para tratar de sobornar, de forma que esa cadena continúe y arrope el mundo entero. Y el que no tenía nada que ver con corrupción, me dieron una oportunidad, ¿sabes? Y no la voy a desperdiciar. ¿A quiénes le habló el Señor? Le habló a los discípulos. Y los discípulos quiere decir tú y yo. Y eso quiere decir que nuestro Señor está diciendo que hasta nosotros podemos ser sobornados. O que hasta nosotros podemos sobornar. Que cuidemos nosotros de en qué lugar estamos. Miren, hermanos, ¿por qué no avanzan los esfuerzos para lograr un mundo sin corrupción? Porque la pregunta es, están haciendo esfuerzos, pero ¿por qué no avanzan? Los esfuerzos no pueden ser hechos de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Mientras obviemos el corazón y nuestra maldad, por favor un poquito. Mientras obviemos el corazón y nuestra maldad y nuestra tendencia a sobornar, ser sobornados, corrompernos, ser violentos, cerrar nuestro corazón al amor, no respetar al prójimo, no entender que Dios quiere limpiarnos para limpiarnos de corazón, vamos a tener problemas. El mundo seguirá corrompido. Veremos los negocios corrompidos. Veremos las relaciones interpersonales corrompidas. Y si usted dice, no, eso no va a ser así, están haciendo muchos esfuerzos sociales, están educando a los niños, mentira. Segunda Timoteo 3 dice el Señor, ¿cómo serían los hombres de estos tiempos? Y yo te estoy diciendo hoy en el nombre de Jesús, ten cuidado, hermano, hermana, tengamos cuidado. Porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nuestro enemigo lo que quiere es definitivamente que nosotros seamos personas que trabajemos fuera de su control. No. Él quiere esclavizarnos. Y va a hacer todo lo posible para que tú y yo vivamos en esclavitud permanente. ¿Lo has pensado seriamente? ¿Tú lo has pensado seriamente? Que el Señor nos está diciendo a nosotros que el cambio tiene que venir de adentro, no de afuera. Que para eso Él vino, Él murió, resucitó, para que nuestras mentes sean transformadas y no querramos seguir siendo personas que sigamos el modelo del mundo. Tengo que hacerme rico rápido, tengo que hacerme rico joven, tengo que lograr lo que sea, no importa lo que sea. Una vez una hermana se acercó y me dijo, llegó a mi oficina un hombre con una maleta y me dijo, si usted pone el negocio que usted quiera, no me voy a meter, estos dólares son suyos. El lavado de dinero. Yo no sé la tentación que te va a llegar a ti, pero la tentación va a llegar. Va a llegar porque esa es una de las formas de mantener nuestros corazones en corrupción. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña? Y lo voy a decir, tratar de decirlo rápidamente. La corrupción de hoy es una corrupción en todos los niveles. Nivel educativo, nivel financiero, económico, nivel administrativo. Y no estoy hablando de República Dominicana, ya vieron el mapa. Porque siempre tenemos la costumbre de decir, no es que aquí ellos están diciendo que el mundo entero. La corrupción está en el área salud. La corrupción está en todas las áreas de nuestras vidas, arte, medios de comunicación, todo está intoxicado. No podemos salir de ahí por nosotros mismos, solo Jesucristo lo puede hacer. Y si en algún momento de tu vida tú y yo hemos tenido tentaciones para entrar a esa vorágine, el Señor nos está diciendo esta mañana, escucha hermano, despierta, son las 12 del día. El Señor nos está diciendo, el que es puro, purifíquese más. El que es justo, justifíquese más, haga obras de justicia. Pero el que está impuro,
va a seguir haciendo impurezas. Es un llamado a una reflexión, a que volvamos a Él. ¿Sabe lo que Cristo dijo cuando terminó esa parábola? Él dijo, el problema está en que hay dos poblaciones en el mundo. Hay una población que son los hijos de este siglo, son los astutos, son los que más saben, son los que sobornan y se dejan sobornar, pero hay otra población que se llama los hijos de luz. Así que a los hijos del mundo Cristo le llama por ponerlo de una forma muy clara, los hijos de las tinieblas. Si sus discípulos somos los hijos de luz, entonces los que no son de hijos de luz son los hijos de las tinieblas. Y él dice, esas dos poblaciones no son compatibles. Y esas dos poblaciones se definen por su manera de vivir, por su manera de pensar, su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de sentir. Esa población que está ligada a las tinieblas siempre va a querer buscar por su astucia y con su astucia lo que les salga mejor. Entre ambos existe una diferencia muy grande. Parecer amigos tuyos, nuestros, para llevarnos, influenciarnos y decirnos, pero eso no hace nada, Dios no se pone bravo con eso. Yo te estoy buscando tu ventaja. Hazlo de esa forma. Piensa, hermanos, en tu trabajo, las veces que tú has sido tentado. Piénsalo. Todos nosotros hemos recibido tentaciones, no importa el área en que estemos, porque el mundo es corrupto. Ahora, si tú eres de la población de Cristo, de sus discípulos, no puedes recibir soborno ni sobornar. No puedes recibir alteración de facturas. Tú no puedes despojar de bienes al otro. Tú no puedes hablar con tu jefe a decirle cosas malas del otro porque tú quieres ese puesto. Todo lo que signifique maldad, Dios dice que nosotros tenemos que romperlo, desecharlo, negarnos a eso, porque nuestra riqueza no viene de lo que está mal, sino de aquel que nos regala toda buena dádiva y todo don perfecto. Para Dios no valen nuestras astucias, para Dios vale nuestra integridad, nuestra sinceridad, nuestro deseo de permanecer en la luz. Eso es lo que vale para Dios. Y si eso supone no tener toda la riqueza que quisiera y deseo tener en esta tierra, eso no es lo que importa. Lo que importa es seguir siendo fieles a Dios, porque esa integridad tuya va a hablar a las tinieblas de que hay otro estilo de vida. Porque tú eres el testimonio en ese lugar. Porque es Dios que va a decir, te bendigo y te bendecirá con cosas que Él quiere para ti, no cosas que son malas. Hermanos, el Señor quiere, en último lugar, que así como somos fieles en otras cosas, seamos fieles en lo poco, para Él hacernos fieles en lo mucho. Ese es el orden del reino, no es al revés. El orden del reino es que Dios te da un poquito para que administres. Antes de Dios, y eso está desde el principio, antes de Dios crearle y entregarle a Eva, a Adán, el Señor dice, lo creó, lo puso en el huerto y le dijo, administra. Léalo bien, como lo estoy diciendo hoy. Antes de matrimonio, Dios quiere saber cómo tú y yo administramos nuestras vidas antes de administrar a otro. Eso es lo que Dios ha declarado. Cuando lo hacemos al revés, vamos a tener problemas. Porque si no me sé gobernar a mí misma, ¿cómo voy a gobernar a mis hijos? ¿O no está claro eso? El Señor lo hizo todo perfecto. Y quiere que tú y yo aprendamos a ser fieles en lo poco. Y cuando pasemos ese curso, nos va a dar para ser fieles a más. Hasta que nos lleve a su gloria y dice, y entonces nos entregará las verdaderas riquezas. Tú no tienes nada aquí, allá que están las riquezas de verdad. Además, el Señor dice que Él quiere que con lo que nos dé, sea poco o mucho, invirtamos para el reino de los cielos. Porque Él dice que si invertimos en el reino de los cielos,
con las riquezas de este tiempo, las facilidades, los bienes que tengamos, Él va a darnos verdaderos tesoros donde la orilla y el orín no se van a corromper. Oiga, en el cielo no hay problemas, no hay dinero ni siquiera. Si usted tiene algún problema en el cielo, no hay dinero. Gaste su fiebre aquí porque allá no hay. Usted se mata trabajando aquí en la tierra para tener un chin en el banco, y no voy a hablar más de los bancos ahora. Pero es imposible que te lo lleves, nadie te lo va a tirar en la caja. Abre los ojos, mi hermano, mi hermana. El Señor dice, haced tesoros en el cielo. Nos lo dice como orden. Yo no sé lo que tú y yo imaginamos que es el cielo, pero hermanos, mire, si lo que me dice la Biblia yo lo creo. Empecemos porque dice la palabra que las calles son de oro. Escuche, ahora yo me lo pongo aquí, allá yo lo voy a pisar. Las puertas, 12 puertas tiene la ciudad donde nosotros vamos a vivir. Y cada puerta es una perla. Escuche, escuche. Cada perla tiene el tamaño de las puertas, no de esas, de las puertas de esa ciudad. Búsquelo en Apocalipsis y regocíjese con lo que dice. Tu Dios te tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Esas son las que Él tiene preparadas. ¿Por qué tú y yo nos afanamos tanto por dejar aquí, tener aquí? Disfruta lo que Dios te da, pero no seas esclavo de lo que Dios te da. Y el Señor lo dijo claro. Para tener un corazón limpio hay que definir quién es el Señor de nuestras vidas. No se puede servir a dos señores. Se sirve a un solo Señor. ¿Es el Señor del cielo, de la tierra, mi Rey, mi Señor, o no lo es? Hermano, si usted deja de comerse una cosa, porque tiene que, a fines de mayo 30, tengo que tener eso en el banco, y usted está pasando trabajo, el Señor no lo va a bendecir, porque le dio para hoy, y quizás para mañana y pasado mañana, y pide que ahorremos, pero no que seamos esclavos del dinero. Créale al Señor. Y vamos a revisar nuestro corazón en este momento antes de terminar. ¿Cuál es el Señor de nuestras vidas? Sabiendo que el corazón se corrompe, que va hacia el mal, Cristo venido a limpiarnos, nos ha dado limpieza para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con esa limpieza? ¿La estamos dañando, contaminando? ¿Es nuestro corazón de continuo al mal? ¿Nuestras motivaciones están dañadas? El Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Y es venir a Él y saber que su sangre está ahí para nosotros y querer que Él nos limpie. Escucha, vive limpio, vive limpia. Mis amados, vivamos limpios. Que el sucio no se acomode en nosotros, sino que haya un corazón totalmente inclinado a Dios para servirle de corazón. Y Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto para que seas luz ahí. Te lo voy a acordar. Tú no estás en ese sitio porque te puso el presidente pasado o el presente. No, tú estás ahí porque Dios te puso. Y permitió esa oportunidad para que tú seas luz en ese lugar. Y si tú no tienes esto claro y te corrompes, dice la palabra que tu fin será destrucción. Cualquiera de nosotros que se corrompa en su propósito, el fin es destrucción. Y lo que quiere Dios es que trabajemos a través de la dirección del Espíritu para hacer luces. Que sea el aroma que tú dejes precioso. Que tus empleados o tus jefes tengan que decir, realmente parece que el Dios al que dice servir es un Dios que opera milagros. ¿No fue lo que dijeron de Daniel? Hermanos, hoy Dios nos llama, en medio de este diagnóstico de Transparencia Internacional, a decir, tengo un Dios, el Dios real, que quiere bendecirme, pero espera de mí integridad y fidelidad. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias, porque no andamos buscando la aprobación de los hombres. Eso es lo que tú nos enseñas, sino que estamos buscando tu aprobación. Queremos serte agradables. Queremos tener un corazón sencillo. Queremos ser luz y sal en esta tierra. Cuán fácil sería para Transparencia Internacional predicarle al mundo que cuando Cristo viene se convierten en anticorruptores, que sus vidas no permiten que el río de corrupción los toque. Señor, qué precioso sería que nosotros, los hijos tuyos, viviéramos de tal forma que los de Transparencia Internacional vinieran a nosotros a preguntarnos: ¿y cómo ustedes lo han hecho? Que vinieran nuestros jefes, que vinieran nuestros gobernantes a ver la fragancia de Cristo en nuestras vidas. Eso no es utopía. Tú pasaste en la tierra haciendo eso y has dicho que quieres que nosotros también seamos. Reflejemos tu luz, tu verdad, tu salvación. Por eso, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, quiero reprender el engaño que nuestra cultura nos ha impuesto. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, que todos nosotros, tus hijos, oremos pidiéndote perdón por haber sido en algún momento personas que nos hemos corrompido, porque hemos adoptado las reglas, normas de este mundo para hacer cosas que sabemos que no te agradan. Señor, toda riqueza que ha venido mala vida en cualquiera de nuestras vidas, te pido, Señor, que tú hagas con cada una de estas cosas conforme a tu voluntad. Que empecemos hoy a ser personas que no nos sentamos a firmar facturas, ni tampoco hacemos que otros las firmen, porque queremos que solo tú seas conocido. Entres a las vidas, cambies las vidas, transformes nuestras vidas. Hoy oro, Señor, para que no aceptemos nada que sepa, que huela, que parezca soborno. Reprendemos ese espíritu de corrupción. Oramos para que nos alejes de la violencia y la maldad que aumenta por causa de la corrupción. Entra en nuestras vidas, entra a nuestros hogares. Enseñemos a nuestros hijos tu verdad, para que sean hombres justos delante de ti y seamos todos salvados de la ira venidera. Por favor, Señor, hoy clamamos, lava nuestros corazones. Hermano, hermana, yo te pido en este momento, amigo, amiga que estás aquí, te pido con tus ojos cerrados, pídele al Señor que revise tu vida, cada una de nuestras vidas. Vamos a darle al Señor la oportunidad de que Él haga su obra perfecta. No le digas que no, no le digas que no entre, no dejes que pase de largo. Él está tocando nuestras puertas, nuestros corazones, para decir: no quiero comprar esa ropa que sé que fue robada. No quiero que me hagan un arreglo en el contador. Le voy a dar al César lo que es de César, pero le voy a dar a Dios lo que es de Dios. No voy a hacer negociaciones contigo, Señor, para quitarte el diezmo. Te lo voy a entregar porque ese dinero es tuyo. Limpia nuestras vidas, Señor, porque queremos ser siervos tuyos que hacen la voluntad tuya en esta tierra hasta el día que tú nos llames. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, y como nos dijiste que oráramos, terminamos diciendo: líbranos del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.